Hace mucho tiempo que tenía ganas de empezar con el mundo de la jardinería. El mundo de la jardinería, comprar plantas y ponerlas en una maceta. Pero quiero empezar con algo. Hay un tema que dicen muchos, que la jardinería te genera felicidad y te saca el estrés y todo. Y bueno, yo estoy desesperada por eso. Cualquier cosa que genere un mínimo de felicidad, saben de que yo voy a estar ahí. En este capítulo vamos a ver el tema de la jardinería. Como que me gusta probar cosas nuevas, poner cosas en mi casa que generen felicidad, como que me sienta bien. Siento que las plantas son bastante importantes, sobre todo cuando vivís sola y necesitas la compañía de seres vivos. Y una cosa que quiero aclarar antes de que empiece el video. ¿Ustedes se acuerdan que en el video anterior les dije que quería ser madre? Bueno, me arrepentí. Acabo de venir del supermercado, una madre estaba delante con su criatura. No quiero ser madre. No entiendo cómo los nenes pueden ser tan... ¡Ah! ¡Dios! Estaba en la verdulería y el chico estaba reventando las frutas con los dedos. Estaba el nene así, aplastando todo con todos los dedos sucios. Y la madre no hacía nada y tocaba así. No estoy a favor de la violencia, pero... estaba destrozándole toda la verdulería al pobre verdulero. Y el verdulero miraba y decía, el nene me está destruyendo todo el negocio. Y la madre era como, ay, basta. Definitivamente no quiero tener nenes porque me encantan los gatos, por ejemplo. Son bebés silenciosos. Y no hay un botón en los nenes que no se le pueda desactivar las cuerdas vocales. Ahí sí sería madre. Me compré 2 mentas que no saben lo bien que huelen y... son re fáciles de cuidar y yo necesito eso, o sea, no necesito complicarme la vida, aparte no soy muy útil con estas cosas. La planta más Tumblr aesthetic que van a ver en su vida. Palmito, ojito vos con mis plantas, que ya vi que me destruiste una, vos salí por acá. Estos. Te amo. Mientras estoy haciendo más videos en los que voy a lugares que me gustan y son lindos, hago cosas que me hacen sentir bien, me estoy sintiendo mejor. Ojo. ¿Huelen esto? ¿No es re rico? O sea, me encanta que mi casa va a empezar poco a poco a oler a menta. Me parece hermoso. Me di cuenta con todo esto que estaba haciendo de que... 2 cosas me di cuenta. Uno, de que en vez de decir que, digo de qué todo el tiempo. Y es parte ya de mi vocabulario. O sea, morir diciendo de qué. Y segundo, no sé qué me pasa. Cada vez que hay algo que no sé, como una persona común y corriente que no sabe de cosas y pregunta, siempre me tengo que destruir. O sea, cuando digo algo. Por ejemplo, cuando estaba comprando esta planta, le digo al vendedor, disculpa que sea una persona completamente inútil que no sabe nada de jardinería. Pasa que estoy empezando hace poquito y la verdad que no soy muy inteligente, que digamos. Pero, ¿esta es menta? ¿Por qué siempre tengo que hacer comentarios así de mí misma, tirándome abajo, cuando puedo preguntar directamente, disculpa, ¿esto es menta? Y ya, tipo, no necesito como tener que hacer tantos comentarios negativos hacia mí. Ay, Dios, no, o sea, es como que es algo que tengo en parte de mí, como constantemente pedir disculpas, que sí. Estoy disfrutando más las pequeñas cosas de la vida, no sé cómo... una estampa de una remera que diga disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Bueno, sí, pero saben que lo estoy haciendo. Me puse re contenta cuando pude grabar a una abeja con la cámara. Tipo, estaba como, ¡ay, estoy grabando una abeja! Era como, ¡wow! ¡Dios! Eso no quita el hecho de que yo siga haciendo cosas más complejas para poder sentirme más feliz con cosas más grandes. Es como si estuviera disfrutando el camino de mi vida, de las cosas que voy logrando que son mucho más grandes. Está buenísimo, tipo, obviamente ponerse metas grandes. Yo tengo un montón de metas así, que no les voy a contar porque si fallo no se enteran de que fallé porque no saben que estaban en mis planes. Estoy disfrutando de la vida. Van a ver que la maceta le va a quedar oversize, pero como quiero que crezcan van a ser más grandes. Esto es lo máximo de jardinería que puedo estar haciendo en este momento. Igual no me quejo porque es bastante. Fuck. Me gustaría que me comentaran... pobre planta. Me gustaría que me pusieran en los comentarios qué cosas les gustaría hacer a ustedes. Porque tengo ganas de probar cosas nuevas y ver qué me gusta. Porque últimamente, hace un par de meses atrás, no me estaba sintiendo muy bien conmigo. En ningún sentido, como que sentía que no sentía placer por nada, pero también porque no estaba haciendo nada que realmente me gustara. Y aparte tenía que resolver varios temas personales para poder empezar a sentir de vuelta cosas como felicidad. Una vez que las resolví, esas cosas personales, hablándolas sobre todo con mi mamá, empecé a probar cosas nuevas. Ahora estoy probando jardinería. Empecé a meditar. Retomé con las clases de canto, o sea, como que estoy retomando con un montón de cosas, reencontrándome conmigo misma y me gustaría probar cosas nuevas, así que denme ideas. Estaba pensando en quizás empezar a pintar o tipo dibujar. No me gusta el arte. Al ser mi casa el lugar en el que más tiempo paso de mi vida, o sea, el único tiempo que paso en mi vida es adentro de mi casa. Como que quiero que mi casa esté lo más linda posible. Tanta que buscas plantas en Pinterest y te va a aparecer esta, literalmente. Esta es la planta de Pinterest. Vos vas al vivero y le decís, hola, quiero la planta de Pinterest y te da esta. Me gustan las plantas, lo que no me gustan son los bichos. Tengo fobia a los bichos. Ayer me hice las uñas y ya estoy haciendo estos desastres. No, para esto no va a ser... ¿Cómo?
Au. Ay, qué impresión. Es horrible, pero no puedo dejar de verlo. No se los voy a mostrar porque me da mucha impresión. Se ven las raíces, pero se ven como si fuera, no sé, un 100 pie gigante. Me da mucho asco, pero me encanta. Como, ¡ay! Dios, me da muchísima impresión, pero no puedo dejar de verlo. ¡Ay! ¿Las raíces? No, no se llegan a ver. No las quiero mostrar, me da mucha impresión. No quiero porque después voy a tener que editar este video y voy a tener que verlas de vuelta. ¿What? Me sonó algo acá. La otra vez viajé para ver a mi ama. Pasé por su armario y dije, ¡ay! ¿Qué me llevé? Todas estas musculosas y las voy a recortar. A mí no se podían estirar. Bueno, hoy vamos a hacer creo que ahora estoy encontrando de nuevo mi estilo. Simplemente estoy dejándome fluir. Me gusta, lo uso. No voy a decir, ay no, pero esto no es de mi personalidad. No sé cuál es mi personalidad, sinceramente. Y las musculosas nunca fueron algo que yo usara porque nunca me sentí cómoda con las musculosas porque tengo una espalda gigante. Siento que me estoy reanimando ahora a usar estas cosas. Quiero probar algo que nunca hice. Tirarme de... Hay gente, eso me encanta. Me salieron unas estrías. Eso es lo que me pasa, que desde que bajé de peso como que empezaron a salir un montón de estrías. Pero un montón. Sobre todo en toda esta zona. Pará, es re cortito. Creí que era mucho más profundo. No voy a llegar con esto. Me voy a dar contra la cabeza si intento tirarme de cabeza acá. No debería sonarme nada acá. Lo bueno de esta pileta no da a lugares en los que hay vecinos. Me encanta porque nadie me mira más allá. Yo antes estaba viviendo en un departamento que era un departamentazo. Que era una pileta que era increíble. Tipo, era pileta tipo olímpica y era un lugar hermoso. Pero estaba en el centro de la manzana. Entonces era como que todos los edificios te veían. Pues era la única pileta que había en la manzana. Y era tan incómodo porque yo me ponía en malla y mirabas así y veías a lo lejos a un viejo asqueroso así. Nunca usé la pileta, como que siempre me incomodaba, tipo, todo eso. Me estoy cagando de frío. ¡Qué pelotuda! No, ¿qué? Dios, igual estoy re cómoda. Creo que está por venir un vecino. Voy a intentar no moverme si no me caigo. Igual algo que sé que me está preocupando mucho de vivir en Capital Federal es el tema del clima. A mí me encanta el frío. Me encanta tomar algo calentito y hirviendo y como sentir ese calorcito dentro del cuerpo. Pero lo malo que tiene Capital Federal es que es muy caluroso en verano. Y ya está empezando a hacer un calor que es bastante insoportable. Al punto en el que no puedo salir de mi casa. Soy de transpirar un montón en la espalda y es todo un asco. Veo que la gente dice, ay, amo el verano. No sé si realmente esa gente ama el verano o le gusta la primavera, porque el verano es insoportable. Es un verano con calentamiento global, o sea, no es que hay un calorcito agradable para ir a la pileta, es salís a la pileta a las 3 de la tarde, te incendiás. Ahora son las 6 de la tarde. Y entiendo que, por ejemplo, en verano te pones pues rompada. O sea, no puedo estar vestida con algo ajustado, por ejemplo. No, tengo que estar con un short deportivo de Papi 10. Mi única energía es en sobrevivir, no es en vestirme bien. Entonces es como que me visto con cualquier cosa que sea para respirar. Estoy pensando en algo que yo sé que va a sonar como, Sofía, pero piénsalo, estoy pensando en cambiar mis horarios en los que yo pueda dormir cuando hace calor. Yo puedo salir cuando hay un clima razonable. Entonces estoy pensando en dormir entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Es un horario bastante de mierda en realidad. Pero es que no puedo vivir así. Y si yo pienso hibernar en los horarios en los que haya calor. Estamos todavía en noviembre. Enero va a ser tipo... Eso. Recién vino un vecino. Ustedes están acostumbrados a ver a mí hablando a una cámara, pero un humano normal no está acostumbrado a ver así a una persona frente a una cámara. Entonces es como que se quedó tipo... Me da mucha vergüenza decir influencer. Nunca me gusta porque como que da esta idea de un tipo de persona que no soy. No quiero hablar mal de nadie, pero ustedes entienden. Creadora de contenido me gusta decir. Pero por ejemplo, cuando me preguntan rápido digo estudiante. Yo estudié todas las carreras que existen en la universidad. Era como un tenedor libre. O sea, fui probando un poquito de todo y todo lo dejé. Real, arranqué estudiando ingeniería. Siempre fui muy buena en matemáticas. Me gustaba mucho el tema del espacio. Y cuando yo me anoté en ingeniería había un listado que todas las personas que se recibieron ese año en mi país, 5.000 psicólogos, 3.000 médicos, había un ingeniero aeroespacial, uno solo, ninguno en ingeniería nuclear. Tema de ego, decir, pará, yo soy muy buena en matemáticas, no soy para nada buena con las emociones, pero sí soy buena con las matemáticas, es como que hay un balance. Entonces era como, yo quiero ser ingeniera aeroespacial y decir, soy la única. No me importa el tema de la plata, yo sé que los ingenieros ganan un montón de plata en general, entonces terminé dejando la carrera. Estudié administración de empresas, economía, audiovisual, sociología y bueno, marketing fue No, también intenté ser directora de cine en el ENER.
Y después terminé estudiando marketing este año y lo dejé. Yo creo que si hubiese existido la carrera de empresaria realmente, hubiera estudiado eso. Me encanta emprender, pero no existe como una carrera de licenciatura en emprendedorismo. No existe. Es una herramienta muy importante tener una licenciatura, pero no te garantiza tener un trabajo y ganar una fortuna de plata. Fue algo que me afectó bastante en su momento porque era como no tener algo asegurado con mi vida, siempre me dio como muchísima ansiedad. Creo que la palabra incertidumbre es lo que más ansiedad me está dando últimamente. Establecer cosas estables. Eso es lo que quiero hacer. ¡Qué frío! Necesito un café.